Listo, muchachas, muy buenos días. Para las que acabaron de ingresar, el Señor les bendiga grandemente. Confiamos en el Señor que hoy eh, el Señor nos esté mostrando su palabra. Eh, Quería comentarles para iniciar que el tema del capítulo 8 de sus materiales del libro, las que tienen ahí su material. El capítulo 8, búsquenlo por favor ahí. Habíamos tenido una situación. ¿Cuál era? Que habían habido como unos malos entendidos, bueno, no sé, tal vez fue más bien una eh, poca interpretación a a lo que realmente hayamos estado mirando respecto a este tema, pero qué bueno que ahorita lo podamos repasar, qué bueno que tengamos la oportunidad de repasarlo. Recuerden que les dije que para repasar el capítulo 8 de sus materiales, y el tema era sabiduría para entender a tu marido, el tema. Entonces me pareció muy bueno el ver como esas características que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas acerca de los roles del hombre y de cómo el Señor en la creación hizo al hombre. Pero para ello, muchachas, voy a compartirles aquí pantalla. Esperemos que se nos dé aquí. Esa es. Listo, ¿lo alcanzan a mirar? Se ve bien, muchachas, se explica bien también. Sí, señora, se ve muy bien. Listo, chicas, listo. Entonces, la belleza de la Trinidad. La belleza de la Trinidad. Y permítame que está eh, gente más aquí entrando. Ujú. Listo. Busquen la palabra de Dios y vamos a buscar primera de Juan. Allí, primera de Juan. Primera de Juan. Ahí en los evangelios. Cinco siete. Dice la palabra del Señor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando habla del Verbo, habla de la persona de Cristo. Y dice, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que si hay una verdad que nosotros podemos ver en las escrituras acerca de la Trinidad, es que los tres son uno. La Trinidad es uno de los conceptos quizás más complicados para algunas personas de entender. Y es porque la Trinidad realmente es un misterio. La Trinidad es algo que solo podemos sacar de parte, o sea, podemos entender parte de esa Trinidad únicamente con lo que la Biblia dice respecto. Pero realmente como tener la capacidad de abarcar y de entender completamente lo que es la Trinidad realmente es muy complicado, muy imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos deja ver mucho más profundamente de cómo es exactamente y meticulosamente la Trinidad. Simplemente la Biblia nos habla de ciertos textos donde refleja y muestra características de la Trinidad. Pero la palabra de Dios dice que lo que ha sido escrito para nosotros y nosotros debemos de apegarnos a lo que dice la Biblia, pero realmente la Trinidad es un misterio, que yo creo que el día que estemos con el Señor Jesucristo quizás la habremos de entender más. Pero por ahora, nosotros nos vamos a conformar únicamente con lo que ha sido revelado en las Escrituras. Y las Escrituras nos están revelando allí en Primera de Juan 5:7 de que ellos son uno. Lo otro que quiero que miremos, muchacha, respecto a esta Trinidad, es que ellos son iguales en atributos, pero tienen diferentes características y se manifiestan de diferente forma.
Entonces lo primero que encontramos, vayan, cojan sus Biblias y miremos los textos. En Génesis, capítulo 1, versículo 26, encontramos donde los tres intervienen en la creación. Ahora, yo creo que primero cojámoslos en el versículo 1. Génesis 1, la primera hojita del libro de la Biblia. Génesis 1, y dice el 1 y el 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí nos habla quién fue el que creó. Dios. Dice, creó los cielos y creó la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Y encontramos unas características, quienes estaban presentes en la creación. Luego en el versículo 26 encontramos el siguiente versículo que dice, entonces dijo Dios. ¿Quién tomó como la vocería? El Padre, ¿cierto? El Padre. Y luego le dijo, hagamos. Y esa palabra involucra a varios. No está hablando solamente del mismo, como en los otros textos que dijo, y dijo Dios, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no dice a mi imagen, sino que dice a nuestra imagen. Y ahí Dios está hablando de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Los tres estaban presentes allí en medio de la creación. Los tres estaban trabajando en la creación del hombre. Hagamos a nuestra imagen, conforme, y luego dice, a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces nosotros vemos la preciosura de lo que es la Trinidad aquí y cómo se manifiesta. Ahora, la Trinidad, ellos son iguales en qué? En atributos. Los tres son omniscientes, todopoderosos, ¿cierto? Ellos pueden hacer, para ellos no hay nada imposible. Ellos pueden conocer los pensamientos, pueden conocer los corazones, pueden estar en varios lugares al tiempo. La capacidad que tiene la Trinidad en atributos es extraordinaria. Ojalá pudiéramos hacer un estudio más extenso acerca de los atributos de Dios, porque eso nos ayudaría mucho a conocer el carácter y quién es Dios, y quién es el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en la Trinidad es que ellos son iguales en poder, en deidad, o sea, los tres son Dios, eso dice la Biblia. Eso acabamos de leer en Primera de Juan, que ellos son tres en uno, ¿cierto? Un solo Dios. Pero eso también habla de unas ciertas características en las que ellos se revelan a través de su palabra, de la diferencia entre ellos. Entonces, la Biblia nos alcanza a ver quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Cómo trabajan y cómo ellos tres trabajan en unidad, se complementan el uno al otro, ¿cierto? La Biblia dice que se somete el Hijo a la autoridad del Padre, el Espíritu Santo a la autoridad del Hijo, y pareciera que todos tres trabajaran como una familia en armonía. Por eso es un misterio, nosotros no alcanzamos a dimensionar la magnitud de lo que es la Trinidad. Pero Dios nos deja ver que la Trinidad trabaja de una manera unánime, unida. Dice que se glorifican el uno al otro. Jesús decía, yo glorifico a mi Padre, ¿cierto? Y el Padre decía, yo glorifico a mi Hijo. Y es increíble cómo ellos tres pueden trabajar de una manera tan perfecta y los tres son Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Es algo entendible. Ahora, ¿cuál es el problema a veces? Que cuando el ser humano, muchachas, no se conforma a lo que dice la Biblia, sino que al ser un misterio quiere buscarle una interpretación o quiere buscarle una explicación a su manera, porque es un misterio que no alcanza a abarcar. El ser humano cae en dar una mala interpretación a lo que es la Trinidad. Entonces, por eso hay tantas herejías donde
meten al Espíritu Santo como que fuera una fuerza activa, o que el Espíritu Santo no es una persona, o hay otra que dice que era el Padre, simplemente dejó de existir allá y vino formado en hijo, pero que era el mismo. O sea, una cantidad de cosas porque la gente no alcanza a dimensionar que son tres personas, tres, habla de tres, ¿cierto? Y que son un solo Dios. Y como es un misterio, entonces la gente le da malas interpretaciones a la Trinidad y algunos dicen que la Trinidad ni siquiera existe. O que y es cierto, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero la Biblia deja ver a través de lo que enseña de que la Trinidad es una verdad doctrinal en la palabra de Dios, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, ¿cómo se muestra Dios el Padre? Él se muestra como esa característica, él se muestra como un padre que ha creado, que ha formado al hombre, pero también se muestra como ese padre todopoderoso en las escrituras, que él es soberano, que él está por encima de todo, él refleja la autoridad, ¿cierto? Él es ese padre protector y él siempre se revela como ese padre hacia su humanidad. También tenemos la característica de Dios, el Espíritu Santo. Y se acuerdan que veíamos ahí en el Génesis capítulo 1, versículo donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros lo primero que vemos acerca del Espíritu Santo en las Escrituras, la primera vez que él aparece en las Escrituras, es que él está en movimiento. Él está totalmente en movimiento, allí, como algo activo, allí en medio de la creación. Es impactante. Pero también el Espíritu Santo es omnisciente. La Biblia dice que en cada mujer y hombre que creen en el Señor Jesucristo, viene a morar en el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, que imagínese usted que mora en cada creyente, la capacidad de estar en cada corazón, en cada vida, en cada creyente, y la capacidad de hacer un trabajo activo en cada persona, el poder y la magnitud del Espíritu Santo. Y él es deseoso de realizar sus planes, él es un visionario, ¿no? Entonces, nosotros vemos la gloria y las maravillas de Dios en este texto de aquí, Dios Espíritu Santo. Pero luego tenemos la tercera persona, que es Dios el Hijo. Y para ello, creo que miremos un poco en Mateo 11:29. 11:29, porque aquí nos va a mostrar el Señor Jesucristo con una característica muy de él. Dice, llevad mi yugo, nos aconseja a ti y a mí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué debemos de aprender del Señor Jesucristo? Dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y miren la frase que sigue en el versículo del 29, que soy manso y humilde de corazón. Hay otro que también dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es un Dios estable y el Hijo es un Dios manso y es un Dios humilde. Y recuerden que si en algo hubo una característica importante en la que el Señor Jesucristo se reveló a sí mismo cuando vino aquí a este mundo, y es que siempre se mostró como un siervo, a tal punto que él decía, es que yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, tienen unas características extraordinarias, maravillosas, cada uno de estos personajes en la Trinidad. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de la Trinidad? Porque si logramos entender un poco de cómo funciona o de cómo la Biblia lo revela, nos va a ayudar a poder entender lo que vamos a ver ahora acerca de estos hombres. Porque quizás si no entendemos bien el punto de cómo es la Trinidad, entonces después vamos a tener esas malas interpretaciones respecto a lo otro. Ahora, entremos en materia con lo de estos tres características de la creación en el hombre.
opciones. Hay una situación muy particular. Así como se le da una mala interpretación a la Trinidad, también hay una cosa que ayuda a que también se distorsione el entendimiento al respecto de cómo Dios creó y de cómo Dios hizo al hombre. Dice, en la soltería, en medio de este mundo, la mujer desarrolla un perfil creado por conceptos e ideas de un hombre perfecto. Entonces, normalmente las chicas, cuando están en su etapa de soltería, las mujeres, empiezan en medio de este mundo a desarrollar ciertos conceptos que el mundo dice que es el hombre perfecto. Entonces las novelas te presentan el hombre perfecto, las películas te van a presentar un hombre perfecto, el sistema te va a presentar un hombre concepto y que entonces las mujeres llegan y se crean ese panorama en la mente y el hombre perfecto tiene que ser así, y así, y ya lo tienen allí. Pero cuando ellas se casan, se dan cuenta de que todo aquel pensamiento preconcebido, de que todo aquello que ellas pensaban que era el hombre perfecto, pues es algo irreal y que realmente no existe. Y entonces la mujer empieza a sentirse decepcionada porque ella creía que al casarse ella iba a poder encontrar esa perfección, el hombre perfecto. Pero esta es la noticia para todas nosotras. No hay hombre perfecto. El único perfecto es la Trinidad. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero hombre humano, no hay hombres perfectos. Todos los hombres tienen debilidades. Todos los hombres son pecadores. Todos nosotros, todos. Toda la humanidad. Somos pecadores. Venir con ese pensamiento preconcebido al matrimonio trae a la mujer frustración, trae a la mujer queja. Ella traía una idea que te han vendido, que te han metido en la mente del hombre perfecto y llegas al matrimonio y te encuentras con un hombre que tiene quizás virtudes y tiene cualidades, pero también tiene defectos y es un pecador. Entonces ya no funciona porque tú estabas buscando una perfección que realmente no existe. Entonces, cuando la mujer se casa, cuando ella se case, tiene dos opciones. Ella se adapta a a su nueva vida, se adapta a, ¿cierto? A estas nuevas circunstancias que está viviendo porque acaba de pasar de soltería al matrimonio, o ella va a trabajar todo el tiempo para cambiarlo y convertirlo en su hombre perfecto. Yo me hago esa pregunta. ¿Cuánto de las mujeres que estamos aquí hemos tratado y forzado quizás a cambiar a nuestros esposos, a que ellos sean diferentes, porque no nos gusta como son? Estamos tan llenas de quejas de ellos que nosotros hacemos un trabajo arduo para tratar de cambiarlo, para tratar de formarlo y crearlo a como nosotras consideramos que es el hombre perfecto. Por eso somos tan críticas a veces con nuestros esposos. Entonces, muchachas, hoy usted tiene que tomar una decisión, porque algo va a pasar en su vida. O usted se adapta o usted va a trabajar para cambiarlo. Y vamos a ver lo que vas a recoger. Si tu propósito en el matrimonio es trabajar para que ese hombre sea, él tiene que ser diferente, porque esto no está bien, esto tampoco y tengo que cambiar. ¿Qué vamos a decidir en esta mañana? ¿Qué decisión vamos a tomar frente a ello? Empecemos con el primero. Uno de los más, digo yo, uno de los personajes más controvertidos de este tema que he visto, pero que aún así no lo quiero dejar pasar por alto, muchachos, es el señor dominante, que representa lo del padre. Voy a ampliarlo un poquito para que quizás lo podamos ver un poco mejor. Listo, creo que ahí se tiene un poquito más de visualización. Bueno, empecemos un poquitico a hablar. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las características del padre? La Biblia dice que cuando ellos hicieron al hombre, ellos dijeron, hagámoslo a nuestra imagen Hola, ¿qué tal? y semejanza.
Entonces, al decir que lo hagan a nuestra imagen y semejanza, ellos plasmaron, el ser humano tiene plasmado en ellos características acerca de ellos tres. La escritora nos hablaba un poco en el libro de que si bien es cierto que en todos los hombres hay como algo de los tres personajes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay uno que se marca más. Y aquí nos va a hablar un poco de cómo se marca más en el hombre el señor dominante, que ya le puso ese título, pero me parece que es un título algo exagerado como el señor dominante, más bien esa cualidad de padre. Veamos un poco las cualidades. Dice, normalmente el señor dominante dice, primero, se ocupan en cargos en los que mandan, quiere decir, a ellos les gusta mucho el liderazgo y son muy capacitados para ejercer cargos donde ellos mandan, donde ellos tienen la vocería, por decirlo así. Son líderes natos, se les da muy fácil el liderar, para que ustedes más o menos vayan viendo cómo es. Por eso les puse aquí el dibujito, ¿se acuerdan? Mira, aquí está. A él le gusta, son líderes natos. Pareciera que eso los llevaran ahí como algo muy fuerte de ellos. Seleccionados por otros hombres, ¿qué quiere decir? Otros hombres tienden a seleccionarlos a ellos para guiar. De ellos hay pocos. Y volví a repetir, hay pocos. Quiere decir que esta característica no es que se dé mucho, ¿cierto? Pero, o sea, no más póngase a pensar. Imagínense que en el mundo todos fueran de alguna manera con la capacidad de liderazgo. ¿Cómo sería? Imaginémonos el mundo mientras vayamos mirando estas cualidades. ¿Cómo sería el mundo sin estos líderes? ¿Cómo sería una iglesia? ¿Cómo sería nuestra congregación si no hubieran hombres con estas características de los tres, ¿no? Estamos hablando del Señor dominante, visionario y estable. Para que nosotros nos demos cuenta de cuán necesarios son los tres. Ahora, mientras vamos leyendo la lista, yo le pido el favor que usted vaya evaluando a los hombres que están a su alrededor. ¿Se acuerda que dejé una tarea? No sé si usted es casada, si quiso colocar ahí a su esposo, o si usted todavía está en casa y quiso poner ahí a su padre, pero sí le ruego que a medida de que lo vaya haciendo, vaya evaluando acerca de las características del hombre que tienes más cerca en tu vida. Hacen más, hacen más de lo que se les exige, es otra característica. Procuran ser autosuficientes, no tienen áreas grises. El hombre que tiene esta, que es un poco más en el estilo del padre, dice que ellos son o blanco o negro, pero les da mucha dificultad ver las áreas grises, no son de muchos grises. Sienten que es su deber dirigir. Ellos no lo ven como una obligación, como forzados a hacerlo, más bien lo ven como un deber y les gusta liderar y dirigir las personas. Están dispuestos a correr los riesgos. Son hombres supremamente valientes, muy valientes. Logran ver el cuadro más amplio. Quiere decir, ellos tienen una visión que pueden ver mucho más amplio eh, la perspectiva de las cosas. Por eso son tan buenos para tomar ese tipo de decisiones. 11, se esfuerza por ayudar a más personas. Claro, eso lo lleva casi que en la sangre. Y el 12, soporta la pérdida con tal de guiar. Él está dispuesto a arriesgarse. ¿Tiene debilidades? Claro. ¿Qué pecador no las tiene? Dígame qué pecadores. ¿Será que nosotras tenemos debilidades también, tú y yo? ¿O nosotras somos perfectas? No tenemos debilidades, ¿cierto? Al igual ellos también tienen debilidades. Primero, en cosas del hogar prefieren mandar a otros. Casi no se les da mucho el ayudar en casa. A veces tienen como esa debilidad y les cuesta a veces como que em, cocinar o trapear, ¿cierto? Casi no son muy dispuestos como a ayudar en el hogar. A veces tienen un déficit de amabilidad. Pueden llegar a ser hasta un poco toscos. Quieren ser atendidos como reyes, ¿cierto? Que se les atienda y que se les tenga como todo a la mano.
Son menos tolerantes, no les gusta ceder, a veces tienen esa dificultad para ceder. Y no es tan abierto o tan vulnerable, mantienen siempre un carácter como muy firme. Quiere que su esposa esté disponible cada momento para él. Él quiere que ella esté allí, que él pueda contar con ella en cada momento allí siempre. A veces es brusco y corrige sin pensar. Y muchas veces su naturaleza es controlar. Entonces, muchachas, así como tiene fortalezas, también tiene debilidad. Y eso es bueno que lo miremos. Y bueno también que lo entendamos. Pero me parece que es un personaje extraordinario que realmente puede hacer una diferencia. Ahora, la ayuda idónea para el señor dominante. Entonces yo saqué dos características que ojalá las alcancemos a ver, pues la de los tres personajes. Y es cómo puede ser la esposa idónea para un tipo de persona como el señor dominante. Entonces podemos encontrar varias características de una esposa necia, pero también podemos encontrar características de una esposa sabia. ¿Cómo sería una esposa necia de un hombre que tiene estas ciertas características? Ella en su necedad tiende a resistir a su autoridad, se revela, ve a su esposo como un gruñón, cuestiona todo lo que decide. Y eso lo hace ella, ¿por qué? Por su necedad. Lo acusará de sobreprotector, no se sujetará, lo acusará de insensible y discutirá con él, ¿por qué? Por tener el control. Eso hace una mujer necia cuando viene siendo esposa de un hombre con estas ciertas características. Pero ¿qué haría una esposa sabia que tuviese un esposo con estas características? Ella lo honrará. Ella aprenderá a apelar, cómo acercarse a él y apelar con prudencia, no con exigencia, sino con prudencia. Ella será una mujer reverente y respetuosa con su esposo líder. No hablará mal de él, por el contrario, ¿qué va a hacer? Lo va a elogiar. Ella siempre hablará bien de su esposo. Ella no lo avergüenza, lo admira y no lo humilla. No ignora sus logros, sino que ella le obedece. Eso es una mujer sabia con un hombre que tiene esta tendencia en esas características. Sigamos con la siguiente, muchachas. Señor visionario. Y yo sé que aquí, porque encontré tantas, pero no las voy a dejar pasar por algo. Si nos da el tiempo que nos dé, y si no, tranquilas. El señor visionario refleja algo muy importante acerca del Espíritu Santo y habla y nos hablaba, ella hablaba de una partecita que ellos son como muy estilo a los profetas, ¿no? Este tipo de hombres tiende como a ese estilo de lo que esos son los profetas. Y cuando empecé a evaluarlo y a estudiarlo, yo decía, wow, o sea, cuán necesarios son. Y por aquí le puse esta imagen, muchachas, porque realmente yo creo que un visionario es así, tiene una cantidad de ideas, ¿no? Y dice aquí, las cualidades de un señor visionario. Ellos corren riesgo como los profetas. Si usted lee las escrituras, usted puede ver cómo ellos corrían esos riesgos. Hablan aunque les cueste la vida. Esos profetas se paraban allí y en medio de toda ese pueblo y lo exhortaban y a muchos les costó la vida. Pero ellos lo hablaban sin temor, sin temor. Estos hombres son hombres valientes. El visionario es un hombre valiente. Ellos no temen hablar, aunque eso les cueste su vida. Se le miden a todo. Me impacta este tipo de varón, este tipo de hombre. Ese tipo de hombre me hizo pensar mucho, y hablaba que en esa semana con Nore que me vi con ella, de Noé, ¿no? Ustedes se imaginan Noé, que le diga a su esposa que va a hacer un arca de no sé cuántas, de no sé cuántos metros, de cuánto altura, y ella yo me imagino la cara de esta esposa cuando Noé se le acerca a decirle, tremenda misión.
Imagínese que su esposo se le acercara a usted y le dijera tremenda misión. Tiene que ser una mujer muy, muy de ir de la mano con su esposo. Porque este tipo de hombre son iniciadores, innovadores, soñadores, son pioneros, se enfocan en asuntos aislados. Eso que para nosotras son puntos que no tienen tanta importancia, para ellos es súper importante. Tienen la capacidad de mudarse fácilmente, no le ponen tanto pero a una mudanza. Hay personas que le ponemos tanto pero, el hombre con esta capacidad, si tiene que irse a vivir a tal parte, se va y les es fácil tomar ese tipo de decisiones. Como profeta, hace ver a las personas sus incongruencias. Tienen esa capacidad. Normalmente a este tipo de hombre le gusta mucho el activismo, ¿cierto? Es hábil como inventor, le gusta inventar. Todo el tiempo él tiene ideas. Puede predicar al aire libre sin temor. Puede llegar a ser este tipo de hombre que le gusta mucho la política también. Este hombre también es organizador, instigador en cualquier controversia, le encanta la controversia. Cualquier asunto, cualquier tema, para ellos es un tema controvertido y le sacan controversia al tema. Evita que otros se estanquen o se aburran. Imagínese usted lo necesario que es un señor visionario, lo necesario que es un hombre con estas características. ¿No le parece impresionante? Se obsesiona por comunicar por medio de acciones, como el arte, la música. Para él es una obsesión quererse comunicar. Puede tomar partes de cosas que no sirven e inventar algo útil. ¿No tiene alguien usted así? Que puede coger cualquier cosa dañada por ahí y empezó a pensar, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y de momento se le creó algo, lo hizo y sirvió para alguna otra cosa. Ellos están decididos a reinventar. Son entusiastas al hablar. Disfrutan en hablar de sus ideas, de sus planes, de sus sueños. Buscan el apoyo de su esposa, no su crítica. Ellos siempre, ellos quieren una esposa que corra junto con ellos, que esté con ellos, que les acompañe en el proceso. Se le ocurren mil ideas con cada proyecto. Lo intentará, aunque algunos de ellos no concluyan. Él es una voz que proclama, que provoca a la acción, quiere decir, él motiva a llevar a las personas a la acción, porque él mismo es así, le gusta la acción también. Arranca el proyecto y lo mantiene en movimiento hasta que llega un líder. Tienen esa preciosa capacidad. Ahora, ¿cuáles serían las debilidades de un visionario? Primero, las debilidades de este tipo de personajes es que ellos alborotan a la familia con asuntos secundarios, pero que para ellos es importante. Un asunto insignificante ocupará su mente por completo. Si tú puedes preguntarte y decirte, pero ¿de verdad te vas a concentrar en algo tan bobo o tan tonto? Y para ellos puede ocupar toda su mente. Ellos son limitados en el campo de visión. Son propensos a crear división en la iglesia. Ahora, ¿por qué? Recuerde, a ellos les gusta mucho la controversia. Y si bien no es que la controversia sea algo malo en sí, en un esposo que no es sabio, ese mismo querer, la controversia, le puede llegar a ser propensos para crear divisiones en la iglesia. Si no son sabios, esta es la clave, no es su característica, sino que si no son sabios, ellos tienden a imponer sus ideas. Ellos aborrecen la rutina establecida. No es el típico hombre que va a durar en un trabajo mucho tiempo, no le gusta estar como en el mismo lugar, haciendo siempre lo mismo, y él se aburre muy fácilmente y siempre le gustan los cambios. No encuentra éxito trabajando en el mismo lugar 6 a 8 horas diarias. Y si bien también nosotros vemos aquí que él tiene debilidades y tiene fortalezas, muchachas, podríamos nosotras decirnos cuán necesario es un señor visionario.
¿Cuán necesario es un hombre con todas estas características? Ahora puede que ahora te estés diciendo que el hombre en el que te puse a pensar mientras hablábamos de esto puede tener algo del uno, de un personaje, parte del otro personaje, parte del otro personaje. Puede ser. Yo hallé que mi esposo tiene mucho de, del señor dominante, esa característica de padre, pero también tiene mucho de estable. Entonces, no necesariamente usted va a decir, es que mi esposo es esto que está aquí explicadito. No, porque ya no está dando a entender que es que lo vas a encapsular ahí, sino que tú puedas evaluar las características del diseño en el que Dios hizo a tu esposo, tu padre, tu hermano, los hombres que están a tu alrededor. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Eso es lo verdaderamente importante. Ahora, vamos a ver un poco, muchachos, acerca de la esposa, la mujer o la ayuda idónea de un señor visionario. Permítame a ver si me da aquí porque no me quiso pasar. Voy a dejarlo de compartir porque no me quiere dejar pasar. A ver si ahora sí. De la diapositiva. Ay, ¿qué pasa? Nada, no me deja pasar la muchacha. Denme un segundito, qué pena. Ujú. Dice que la pantalla se está cargando, no sé por qué. No me lo está dejando pasar. Vamos a ver si ahora sí. Bueno, voy a mirar a ver si aquí me da. No me quiere dejar verlo. Ahora sí, ¿lo alcanzan a mirar? Me dicen, por favor. No está compartiendo pantalla, Ok. Lore. Dale, mi bizcocho. Dame un segundito, ya yo miro a ver qué es lo que está pasando porque le voy a colocarlo más bien aquí. Ujú. Y aquí. Ahora sí lo ven mejor. Ya, ya. Listo, qué pena. Lo voy a tener que dejar aquí porque si no, no me va a permitir entonces seguir. Listo, que no quiere pasar la página. Bueno, y vamos en la ayuda idónea del señor visionario. ¿Quién puede ser, cómo puede ser una mujer ayuda idónea para un tipo de personaje como estas características de un hombre visionario, de un hombre que tiene las características de un profeta? Eh, Quiero decirles que hay ciertas características que usted va a ver acerca de la mujer necia, pero también acerca de las actitudes de una mujer sabia. Ahora, ¿qué haría la necia? Una mujer que sea necia, que no sepa cómo manejarse con este tipo de hombre. Dice, cada vez que él emprende algo, ella le recordará lo inútil en lo que hace. Y como respuesta, él no le contará nada, preferirá contárselo a otro. Normalmente la mujer necia en este tipo de casos, esto es exactamente lo que ella hace. Ella siempre lo está criticando. Ella siempre le va a estar recordando lo inútil de lo que él está emprendiendo. Y siempre le va a estar diciendo que no va a funcionar con anterioridad, cuando ni siquiera él todavía lo ha arrancado. Ella será una mujer negativa. Lo criticará constantemente. Lo convertirá en un hombre iracundo, conflictivo y contencioso. Siempre será para discusiones cada vez que él quiera desarrollar algo nuevo o hacer algo nuevo. Y ella siempre va a estar allí para decirle que no, ¿cierto? Siempre lo va a bombardear con críticas. Tercero, cuando fracase
ella tendrá la palabra célebre. ¿Cuál es la palabra célebre que nosotras las mujeres logramos decir cuando ellos a veces hacen algo y no les funciona? Te lo advertí. Y entonces quiero preguntarle, ¿qué tanto esa frase está en tu vocabulario? Para que cuando tu esposo toma una decisión y fracasa, tú estás lista, preparada para decirle, te lo advertí. Te lo dije que no funcionaría. Hasta yo voy a tener que evaluarme con esa frase. Cuarto, ella no lo motivará. Ella no será el tipo de mujer que lo motive. Por el contrario, lo que va a hacer es desmotivarlo. Quinto, lo envenenará con palabras negativas. Sus palabras negativas serán como un veneno en el corazón de su esposo. O con palabras de cautela. Cada vez que él diga A, ella va a decir, pero cuidado con esto. Ah, pero tendrás cuidado con aquello. Y con esa palabra de cuidado con, siempre lo estás reteniendo. Pero ¿qué hace una mujer sabia que esté casada con un visionario? ¿Cuál debería ser las actitudes de una mujer sabia? Él necesita una esposa buena, sabia, prudente y una mujer estable, que tenga perspectiva positiva de la vida, una mujer poco temeraria, o sea, no llena de tantos temores. Por el contrario, necesita una mujer valiente que lo ayude, lo anime y lo impulse. Parcialmente ciega. ¿Cómo así? Para disfrutar de su aventura. Quiere decir, no dándole tanta importancia a cada ocurrencia de su esposo. Parcialmente ciega, simplemente disfrute de la aventura. Es una mujer que debe de aprender a ser flexible porque vive con este tipo de hombre, con este tipo de características. Ella debe ser leal a su marido. No es una mujer, dice, no es bueno una mujer así que vaya contra la corriente, sino todo lo contrario. Es una mujer que debe de ir con la corriente, pero oigan, con la corriente de él, siempre a su lado, compañera, ayudándolo. Sabrá que su marido no necesita tener la razón para seguirlo. Será su admiradora más importante. Ella verá la grandeza de su alma y no la de sus logros. Porque muchas veces nosotras las mujeres nos enfocamos más en los logros que en ver la belleza del alma del varón. Este tipo de mujer en su sabiduría, ella le ayudará a que sus pies no despeguen demasiado de la tierra. Pero ¿cómo lo hará? De una manera prudente. Ella dejará que él mismo se desmotive, pero no le echará agua al fuego. Y a veces nosotras las mujeres podemos caer en apagar la creatividad, en apagar el ánimo, apagar lo que Dios ha hecho en ese varón, de ser un visionario, un hombre emprendedor, un hombre que corre riesgos, un hombre que emprende, que es sin temores. ¿Cuán necesario es en nuestras vidas hombres así? Pregúntense, ¿son necesarios? Claro que sí son necesarios. Pero la mujer en su necedad tiende a apagar, a minimizar, en cambio de ¿cómo se llama la palabra? Eh, Ayudarlo a que él pueda desarrollarse de la manera adecuada. Muchachas, qué bueno que nosotras aprendamos cuál es nuestro rol como ayuda idónea. Porque quizás como ayuda idónea estamos más bien destruyendo que edificando. Realmente nuestras palabras para nuestros esposos es de ánimo, de apoyo, lo elogias, le haces ver sus virtudes, sus cualidades, le ayudas. Puede contar él con una esposa que es positiva, animadora, que está con él, que lo acompaña,
que puede arriesgarse a algo que a él se le ocurra y va de la mano con él. O es una esposa que por el contrario siempre le está apagando las ideas. Y cada vez que él dice, ve, me gustaría tal cosa, ya está para decirle que le va a ir mal y que ya empezó mal. Vea, muchachas, yo no sé, yo tal vez se los he contado antes, pero yo conocí a alguien así, yo conocí a un hombre que él tenía muchos anhelos de poner un negocio y tenía el arte porque le gustaba lo que hacía y lo hacía muy bien, de los mejores que he conocido en ese arte, espectacular. Y él tenía un sueño y era montar su propio negocio. Entonces cada vez, a mí me impactaba, y yo cuando eso, pues no era todavía creyente, pero me impactaba que cada vez que él hablaba con ella y le contaba de ese deseo que él tenía de poner su negocio, ella siempre estaba con una palabra negativa para decirle, ¿y qué tal que nos vaya mal? ¿Y si no hacemos para la rienda? Ay, no, a mí no me parece. No, 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 no. Usted y sus ocurrencias, ¿usted a qué hora se le ocurren esas cosas? Total es que cada vez que él quería hacer algo, ella lo apagaba con sus palabras. Ella siempre le decía lo malo que iba a acontecer. Y eso, muchacha, nunca lo dejó emprender lo que él quería. Nunca. Él nunca se decidió a hacerlo. Ella siempre estaba allí para apagarle, apagar el fuego que Dios había puesto en el corazón. Espero que en esta mañana usted se haga una autoevaluación y espero que usted no se halle allí. Y si usted se ha dado cuenta que está en esa posición, yo la animo para que se acerque al Señor Jesucristo y le pida perdón. ¿Cuántas de nosotras debemos de acercarnos al Señor en esta mañana y decirle, Señor, perdóname, porque yo me he dado cuenta que en muchos aspectos yo no he sido la esposa adecuada que tú quieres que yo sea para mi esposo? No la esposa que el mundo quiere que yo sea, no la esposa que este sistema quiere que yo sea, la esposa que Dios quiere que seamos. La esposa sabia deja y permite que él encuentre su propio balance. Ella le permite intentarlo y permite que por sí mismo fracase y se dé cuenta, pero normalmente nosotras siempre estamos listas para que cuando él fracase decirle, te dije que no funcionaría. Eso acaba con el corazón de un hombre, lo acaba. Por eso muchas mujeres destruyen sus propios matrimonios, los destruyen. Destruyen a la propia persona que Dios les ha llamado a ser ayudas idóneas para con sus esposos. Y el último personaje, el Señor estable. Señor estable es una característica del hombre muy parecido al del Señor Jesucristo. Usted va a ir encontrando a medida de esto, de que quizás ese hombre más cercano de su vida tiene cosas del Dios Padre, tiene cosas del Espíritu Santo, tiene cosas del Hijo, sí las va a encontrar. Solo que hay una que quizás se va a notar más, va a ser un poco más fuerte en el carácter de él. ¿Qué es un Señor estable? Un Señor estable hace la vez de ser un sumo sacerdote. Él es un hombre protector. Él es un proveedor fiel. Él es un hombre centrado. No es dado a los extremos. Va pensando si de pronto usted se identifica con alguien así. No es dado a los extremos. Él no toma decisiones impulsivas. Él piensa. Es muy cauteloso. Es muy prudente con el dinero. No le dice a otros lo que deben de hacer. O sea, él no tiene mucho de liderazgo ni de visionario y la gente lo ve como una debilidad y es una fortaleza, porque es que para eso hay otros líderes. Ahora, él evita la controversia, todo lo diferente al señor visionario, ¿no? Este tipo de hombre no le gusta mucho la controversia, la discusión en temas como tan, a todo le sacan tema, ¿no?
Pasa por alto la hipocresía de otros. Él peleará las guerras que visionario inicia. Jamás encabeza una revuelta contra el gobierno y la iglesia. Él es un seguidor. Él construye buques, tanques, cultiva la tierra. Él tiene la capacidad de construir y de llevar a la realidad los inventos que a visionarios se le ocurren. Al visionario se le pueden ocurrir los inventos, se le pueden ocurrir las ideas. Puede ser un hombre que está visionando cómo hacer las cosas, pero el hombre estable es el que tiene la capacidad de hacerlo una realidad. Él es el que construye, él es el que sabe cómo hacer que esa idea sea algo real y palpable. Es increíble. Dice aquí, él construye. Es el tipo de hombre que también puede ser constructor en alguna empresa, ¿cierto? Él es el tipo de hombre que también le puede mucho gustar lo que es cultivar la tierra y les da un talento. Hay hombres con una capacidad para cultivar, muchachas que uno se queda impresionado, impresionado cómo les gusta el campo y sacarle fruto a la tierra. Será fiel hasta la muerte. Puede dormir por 40 años en la misma cama sin problema. Eso no es algo que a él le afecte. Dan paz y seguridad. Es más relajado. No espera hacer todo, dice, el tiempo atendido. O sea, no es como, no es tanto como lo del señor dominante, que es un poco más autoritario y que de alguna manera le gusta hacer, ¿cierto? Le gusta que lo atiendan. El señor estable es más relajadito. Él no está todo el tiempo afanado porque lo estén atendiendo. Él es constante y cauteloso, no se apresura emotivamente. Él va lento, en constante ascenso, sin ostentación ni escándalo. Él puede ascender sin tanta bulla. Él es como aguas profundas, va lento pero con fuerza. Su constancia lo mantiene centrado. Le gusta ayudar a su esposa. Y me encanta el 22. Lava los pies sin problema. Puede hacer el trabajo sucio que otros se niegan. Pregunta, ¿se necesitan hombres así? Increíble, ¿no? Ellos serán los mayores en el reino porque ellos activan mucho el área de siervos. Puede ser un poderoso hombre de Dios. Su fuerza se ejerce al asumir silenciosamente su responsabilidad que otros evaden. Ahora, ¿cuántos se necesita de hombres así? Y de estos son la mayoría de los hombres. Y me encanta. Qué maravilloso personaje. Qué maravillosa si a ti te ha tocado un señor así. Ahora, ¿cuáles pueden ser las debilidades de un hombre con este cierto de características? Primero, él puede dar la impresión de que es un seguidor por las pocas veces en las que él está al frente. Entonces, normalmente la mujer lo ve como que él no es un líder, él es un seguidor. Ahora, el problema aquí es que muchas lo ven como algo negativo y no como algo positivo. Vamos a verlo ahorita en lo de la mujer. Él puede dar a pensar de que los demás se aprovechan de él. Y muchas veces no es muy espontáneo ni atrevido, como lo puede ser visionario, como lo puede ser el dominante, ¿cierto? Miremos aquí otra característica, la esposa de este personaje. La esposa de este personaje. ¿Qué puede hacer? Voy a ponerlo un poquito más amplio, ahora sí me dé, porque es la última, la esposa, la ayuda idónea de una mujer que esté casada con un hombre con esas características del Señor estable. La mujer en su necedad. ¿Qué es una mujer necia, esposa de un varón así? Ella se sentirá inconforme y pensará que él es un lento para asumir autoridad. Porque normalmente muchas mujeres siempre están apuntando al líder. Siempre están apuntando al líder.
Y como siempre en su mente quieren el líder porque el líder es más visible, tienden a menospreciar al varón que tienen a su alrededor porque no es así. Eso es preocupante, que terminemos menospreciando a un hombre porque simplemente no es el líder visible. Una mujer necia siempre va a estar inconforme porque él no ejerce esa autoridad. O para tomar decisiones rápidas. De pronto él no es tan rápido para tomar esas decisiones y de pronto a él le gusta tomarse más tiempo para pensar, para orar y para tomar decisiones y uno quiere que rápido y de pronto él es más lento y mientras nosotras en vez de esperar en el Señor a que él tome la decisión, entonces nos sentimos mal, que porque él es un lento, porque él no decide rápido y porque esto lo necesitaba para allá y él todavía lo está pensando. Pensemos, ese es mi punto, pensemos, analicemos. ¿Somos mujeres sabias o somos mujeres necias? ¿Qué hace una mujer necia? Ella lo va a calificar como un indeciso. Ella va a interpretar su cautela como una falta de pasión y de espiritualidad. Ella creerá que porque él no es atrevido y espontáneo, entonces es un deficiente. En su necedad, la mujer, ella intentará constantemente cambiarlo y convertirlo en un líder. Pero ¿qué va a pasar? Ella estará frustrada por no poderlo lograr. Una mujer necia va a ver la ternura de su esposo como una debilidad. Ella va a ver su vacilación como una indecisión. Deseará un señor dominante y entonces eso la llevará a menospreciar a su esposo. Ella le gritará y lo tratará como un débil. Pero ¿qué hace una mujer sabia con un hombre con esas características? De las que más me encantaron. Hombres con esas características de siervos. Maravilloso. Y si bien la palabra de Dios dice que todos los que Dios ha redimido debemos de servir, porque eso es una realidad. Dios nos ha llamado a todos a ser siervos y siervas de Él, ¿cierto? Pero hay personas que de pronto son más fuertes en esa área. La mujer sabia, en primer lugar, aprende a honrar el hombre que Dios le dio. Ella aprenderá a ser agradecida. Ella apreciará de que Él le da paz y seguridad. La mujer sabia ve su ternura como una fuerza y no como una debilidad. Ella verá su cautela como sabiduría y no como una vacilación. Y no tiene que apelar porque él siempre escuchará lo que ella tiene que decir. Muchachas, yo no sé si a ustedes les impacta eso. Tal vez usted en esta mañana ha descubierto que el hombre que está más cercano a usted tiene un poco de cada uno. Eso está bien. Yo también encontré que mi hijo tiene un poco de cada cosa o que mi esposo tiene un poco de cada cosa. Y es maravilloso poderlo ver, poderlo mirar. ¿Cuál es mi ánimo entonces, muchachos? Que nosotras conozcamos y nos demos a la tarea de conocer al hombre que Dios ha puesto cerca de nosotros. Hay hombres a tu alrededor, hay hombres en tu casa, tal vez tu papá, tal vez un hermano, tal vez un esposo, tal vez un primo, tal vez. Hay hombres a tu alrededor, un tío, no sé. Hay hombres en tu iglesia, hay hombres en la congregación. ¿Realmente alguna de nosotras? Yo me preguntaba esto en mi corazón y me lo llevo, muchachas. ¿Qué tanto he sacado yo el tiempo para conocer a mi hijo y a mi esposo? Conocerlos realmente. Empezar a ver sus características.
tuve que reconocer delante del Señor que habían cosas que yo miraba en ellos como algo negativo, pero no era negativo, era algo positivo en ellos. Y le pedí perdón al Señor, digo, Señor, perdóname, por favor, cambia mi mente y que yo empiece, en vez de criticar, a apreciar esas cualidades preciosas que los hace tan diferente el uno del otro. Porque así es Dios. Dios en la Trinidad, como les hablaban al principio, tiene muchas cosas entre los tres en los que son iguales, pero también tienen cosas entre los tres en los que es distinto. Y a Dios le gusta la diversidad. Y si vemos la creación es diversa. Y cuando Dios hizo al hombre, pues también uno es diferente del otro, como nosotras. Nosotras no somos iguales la una de la otra, muchachas. Todas somos diferentes. En el sentido de que nuestra huellita digital, se la aseguro que es única, única. Cada uno tiene su única huella digital. Imagínense lo diverso que es Dios. Pero a todas nos hizo ayudas idóneas. A todas nos hizo mujeres. En eso tú y yo somos iguales. Todas somos mujeres. Que aprendamos a valorarlo, que aprendamos a estudiarlo, nos animemos a evaluarlos, a amarlos, a apreciarlos, porque cada uno de estos personajes a nuestro alrededor importa y es necesario. Los líderes son necesarios, los visionarios son necesarios, los estables son necesarios. Cada una de las características de estos varones los necesitamos, son maravillosos, porque todos no están en lo mismo, hay diferencias y esas diferencias son positivas. Qué bueno, muchachas, que lo podamos mirar. Las animo para que oremos y tengamos nuestro tiempo. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, cuán grande tú eres. Señor, que esto nos lleve a conocerte más. Me impacta, Señor, cuando pienso en la Trinidad, cómo los tres se comunican, son una familia. El uno honra al otro, Señor, se somete a la voluntad. Jesucristo dijo que él se sometía a la voluntad del Padre. El Espíritu se somete a la voluntad del Hijo. Eso no los hace menos, Señor, porque tu palabra dice que ustedes son igual en deidad, en poder, en atributos, pero vemos unas características preciosas de cómo se relacionan entre los tres. La Biblia enseña, Señor, que ninguno es más que otro, Señor. Que no es que el uno valga más que otro, Señor, sino que los tres son uno. Y te damos gracias, Señor. Yo sé que es un misterio. Quizás, Señor, cuando partamos de esta tierra y estemos contigo cara a cara, lo entenderemos mejor. Pero por ahora, Señor, nuestros corazones deben de conformarse con lo que tu palabra revela, con lo que tu palabra dice, y que lo podamos apreciar, Señor, y entender. Señor, yo no sé los varones que viven alrededor de mis hermanas. No sé si ellas se han dado a la tarea, porque yo me cuestionaba también conmigo misma, Señor, de la tarea de evaluar a los hombres que tú has puesto en mi vida allí cerca. Pero yo te ruego, Señor, para que me ayudes a ser sabia, para que trabajes en mi corazón, Señor, como tú quieras, y quita de mi corazón la necedad, Dios, y dame sabiduría, Señor, en todo lo que tú requieras, Dios, para hacer esa ayuda idónea en medio de estos varones. Dios, yo te ruego por cada una de mis hermanas aquí presentes, sus vidas, sus esposos, sus padres, sus hermanos, para que ellas, Señor, puedan ser esas mujeres que tú quieres que sean. Dios, que cada corazón pueda ser tocado y transformado por el poder profundo de tu palabra.
y que esto nos lleve a conocerte más a ti, Señor, más a ti, quién tú eres, Señor, quién es tu Hijo, quién es el Espíritu Santo. Gracias, Dios, por ser tan maravilloso en medio de nosotras. Te ruego, Señor, que cada vida aquí puesta, Señor, cada mujer aquí conectada, pueda ser tocada, transformada y rearguida por el Espíritu Santo de Dios. Porque tu palabra dice, Señor, que tú nos revelas la verdad, que tu Santo Espíritu nos guía. Él siempre está en continuo movimiento, Señor, para estar trabajando, obrando en nuestra vida. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a tener un corazón sensible para que lo que tú nos vayas mostrando, Señor, nosotros lo podamos ir ejerciendo y poniéndolo en práctica. Señor, te doy gracias en esta mañana y encomiendo el resto de tiempo en tus santas y benditas manos. Amén, Señor. Chicas, hola. Bueno, nos queda un pequeño espacio. Yo pensé que realmente no nos iba a dar como para abordar todo, pero bendito sea el Señor que nos dio todo ese espacio. Tenemos un espacio de preguntas y respuestas y un espacio que es para ustedes compartir y aportar. Entonces voy a detener la grabación.